Señor ministro, después de haber trabajado en política, después de haber sido legislador, ministro de Cultura, con una carrera, ahora le toca trabajar desde un punto neurálgico del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, como ministro, integrante de un colectivo de 9 ministros. ¿Significa mucho para usted haber llegado a este puesto en un contexto donde el cartismo se ausenta en el momento de su juramento, donde es oposición usted, y ha hablado con franqueza públicamente de que va a ser un hombre que va a defender la democracia, la Constitución y va a ir contra la corrupción? ¿Cómo se siente como un operador de esos valores? A ver, significa mucho para mí, por todo lo que usted manifestó. Además, yo vengo de una familia campesina, mis padres son agricultores, soy el primero en una generación de 300 años de historia en haber terminado la secundaria y haber llegado a la universidad. Entonces no tengo tradición jurídica, intelectual, académica. Por lo tanto, soy el ministro que tiene ese único perfil en este momento en la Corte Suprema de Justicia. Y llego en un contexto complicado con mucho debate, precisamente porque yo soy muy claro en la defensa de los valores de la democracia, del Estado social de derecho, porque me inicié en política en plena dictadura de Alfredo Stroessner, militando en la resistencia a la dictadura. Entonces, eh, soy muy categórico en ese sentido. Yo voy a ser juez de la democracia. A mí no me van a encontrar firmando sentencias en el marco de un gobierno autoritario, por ejemplo. Y bueno, una de las primeras medidas que estoy planteando aquí es derogar el Código de Organización Judicial. No sé si usted sabe, acá tenemos Constitución de 1992, que es una constitución muy avanzada, se inscribe dentro de lo que se denomina neoconstitucionalismo, pero el Código de Organización Judicial era de la dictadura, así que es un contrasentido. Por lo tanto, soy muy categórico en cuanto a la defensa de los valores de la democracia. Esa es una función esencial de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, en cuyo plan estratégico, por ejemplo, no aparece como uno de sus valores la democracia. Entonces le estoy diciendo a mis nuevos colegas, señores, hay que incluir el valor democracia dentro del plan estratégico del Poder Judicial, para que usted vea cómo estamos. Ministro, en ese contexto de esos valores democráticos, la criminalidad organizada es algo que usted ha tomado en cuenta. ¿Cómo piensa encarar ese punto? Yo tengo algunas particularidades. Soy rector de una universidad pública. Dentro de nuestra universidad tenemos una facultad que se dedica pura y exclusivamente a la investigación. Más en el área de las ciencias sociales, porque la investigación aplicada en el área de las ciencias naturales tiene su costo y Paraguay invierte muy poco en investigación científica. Hace 10 años que con esta facultad estamos investigando el crimen organizado en Paraguay. Yo soy parte del equipo de investigadores. Entonces, un poquito antes de asumir como ministro de Corte, nuestra universidad presentó una propuesta de 10 acciones al gobierno para combatir al crimen organizado. Bueno, sobre esa base voy a trabajar, donde, así como marco normativo o marco teórico, se le plantea al gobierno trabajar en base a herramientas científicas, a datos empíricos, a datos recogidos, levantados, interpretados con metodología científica, con rigurosidad científica. Y planteamos 10 acciones para combatir el crimen organizado. Paraguay está a punto de ser un estado fallido. Hay territorios directamente gobernados por la mafia, así de simple y sencillo. Pero Juan Caballero es uno de esos lugares donde está dominado por el narcotráfico y la delincuencia. Absolutamente. Uno de los trabajos de investigación que realizamos en estos 10 años tiene que ver precisamente con la sensación de inseguridad, con la inseguridad objetiva y con la subjetiva. Pedro Juan Caballero, Amambay, está en materia de porcentaje de homicidios y de sensación de inseguridad al nivel de, ¿cómo se llama esta ciudad tan famosa de México, donde operan los Tijuana, Tijuana? Sí, está a ese nivel. Sinaloa. Sinaloa, está al nivel de Sinaloa, en cuanto a homicidios por millón de habitantes. Es una zona muy complicada y Paraguay tiene esos contrastes. En este momento las cárceles
en Paraguay están manejadas por el PCC, por el Comando Vermelho, y se cometió un grave error. En vez de concentrar a los soldados del PCC, por ejemplo, en una cárcel de alta seguridad, el Estado paraguayo tomó la, entre comillas, inteligente, lúcida medida de distribuirlos por los distintos centros del país. Entonces fueron a reclutar y están reclutando soldados por todo el país. Las cárceles son verdaderos escritorios de la mafia, sobre todo el PCC, en menor medida del Comando Vermelho, y hay una organización nacional que se llama Clan Rotela. Por lo tanto, una de las medidas que estamos planteando es que el Estado paraguayo, fíjese en lo que le voy a decir, el Estado paraguayo recupere soberanía territorial en las cárceles. Que no, las cárceles no sigan siendo escritorios de la mafia organizada, del crimen organizado, mejor dicho. Bueno, dentro de las 10 propuestas de acción que estamos planteando, no aparece precisamente el endurecimiento de penas. Y le digo por qué. Yo me formé en la Argentina. Yo soy egresado de una universidad argentina, de la escuela creo que lo va a conocer, del doctor Raúl Zaffaroni, que nos visitó varias veces en mi ciudad. Es doctor honoris causa de nuestra universidad. Tuve el honor de entregar la mención, del título honorífico. Alberto Binder, son de la corriente garantista del derecho penal, que plantea que las penas altas no solucionan el problema de la criminalidad. Entonces estamos planteando otras cuestiones, por ejemplo, mayor celeridad de los procesos, efectivo cumplimiento de las penas. También planteamos que hay que involucrar, por ejemplo, a la Contraloría General de la República para hacer ese estudio de compatibilidad patrimonial de los funcionarios, para ver exactamente, bueno, por qué tiene cierto nivel de ingresos, o sea, si su patrimonio se compatibiliza, se compadece con sus niveles de ingresos. Y creemos que ese trabajo urgente hay que empezar, por ejemplo, en la zona de Pedro Juan Caballero, trabajar con policías, con militares, con jueces y fiscales, porque uno mira y se da cuenta, un juez con el salario que tiene no puede mantener cierto nivel de vida. Bueno, creemos que ese es un trabajo imperioso que hay que llevar a cabo para que la integridad empiece a ganar terreno dentro del Estado. Dije ya, efectivo cumplimiento de las penas, celeridad de los procesos, y hay que modificar la política carcelaria. El Estado tiene que recuperar soberanía en las cárceles y pensar seriamente en una cárcel de alta seguridad para estas personas. Paraguay está aplicando ahora con bastante eficiencia, no sé si eficacia, pero por lo menos eficiencia, esta cuestión de la expulsión también sobre todo de los soldados de PCC, de Comando Vermelho. Bueno, en esa línea estamos trabajando, o sea, queremos trabajar, pero le debo ser muy honesto, no estamos planteando endurecimiento de penas por esta cuestión de principios. Ministro, el sistema político de alguna forma está seriamente involucrado en el avance de la criminalidad. Cuando se asesina a Pablo Medina y a los 20 periodistas que denuncian la narcopolítica o el vínculo político con el narcotráfico, de alguna manera siempre los ideólogos parecería que están en el tejido político. ¿Será uno de los aspectos a considerar de su parte que hay que también trabajar en tal sentido al sistema político? Sí, obviamente. Esto que les estaba comentando, que es un trabajo arduo que tiene que hacer la Contraloría, que tiene que ver, repito, con el examen patrimonial, y tiene que involucrar necesariamente a los políticos. Son los primeros que tienen son los que están en la primerísima línea. Eso es muy importante. El financiamiento político. En Paraguay el tema del financiamiento político es un escándalo. Acá nosotros somos muy claros, yo fui muy claro, yo decía que hay que establecer que la democracia debe encargarse de la financiación del sistema político, es decir, el Estado. Hay que poner límite al financiamiento político. Acá no hay ningún límite. Por supuesto que el sistema político está
muy involucrados. Pero no solamente políticos, hay empresarios muy vinculados con este tema. Y si uno va a las fronteras, uno conversa con la población y sabe, dice, don fulano se dedica a esto, mengano a esto. Por eso hablo de que hay mucho espacio para lo que se denomina ilegalismos tolerados. Pero contestándole la pregunta, por supuesto, el sistema político está muy involucrado y hay que trabajar primero con el control estricto del patrimonio de los políticos, financiamiento político. Yo le digo, señor, si no se modifica en serio la matriz del financiamiento político en Paraguay, esto va a seguir agravándose. Ya se agravó porque la concepción que se tiene de Paraguay es que es un narcoestado. Evidentemente el panorama es grave. Sí, pero un problema regional. O sea, Ujú. mire lo que pasa en Brasil, Colombia, un problema regional y mundial. Entonces, eso también hay que mencionar. Yo creo que los estados van a tener que empezar a trabajar en serio, los estados democráticos, a trabajar en serio en una política internacional, en una política regional y global para hacer frente a la mafia. Si no, pues si la mafia precisamente es transnacional, entonces yo creo que también el combate y las políticas de combate a la mafia tienen que ser también transnacionales. Yo, por ejemplo, en el tema del tráfico de drogas, inclusive he presentado un proyecto de ley aquí para que se autorice el cultivo para uso medicinal de, ¿cómo se llama?, de la marihuana. Eh, Ni siquiera eso se pudo aprobar, porque no puede ser. ¿Cómo Paraguay va a admitir? Y acá se sabe, miles y miles de hectáreas de cultivo de marihuana se tiene. Y yo soy de la zona sur del Paraguay, frontera con Argentina. Bueno, la marihuana que se exporta a la Argentina va precisamente de Canindeyú, de la zona en la que mataron a Pablo Medina. Cruzan, los camiones cruzan todo el territorio y nadie ve. Y va a la Argentina. Pero cuando uno plantea y dice, para ir controlando este tema, autorizar el cultivo para uso medicinal, no puede ser, es inadmisible. Entonces hay mucha hipocresía. Y yo siempre decía que en estas cuestiones pasa lo que pasaba con la ley seca en Estados Unidos, que la propia mafia financiaba a los políticos para que no se legalice la venta de alcohol. Bueno, lo mismo pasa en Paraguay. Hablar de mafia también le implica inevitablemente pensar en la mafia italiana, pensar en Cosa Nostra, pensar en la mafia extendida a partir de Sicilia y de Palermo por todo el mundo hoy. Sí, indudablemente, claro, indudablemente se piensa uno, por lo menos a mí lo primero que se me aparece en el imaginario es la mafia italiana, ¿verdad? Pero acá nosotros estamos sufrimos cotidianamente al PCC, al Comando Vermelho, al clan Rotela, ¿verdad? Pero obviamente uno piensa en la matriz, ¿verdad? que, que viene de Italia. Hay que combatirlo globalmente. Usted hablaba de Sí, globalización para el sí, combate al narcotráfico, al crimen organizado. Evidentemente, esta puede ser un ejemplo para otros operadores de justicia que estén centrados en sus sitiales en los estados regionales, Paraguay, mejor dicho, Argentina, Brasil, Uruguay, y ahí extendiéndonos. ¿Comparte esa postura? sí, comparto esa postura. Aparte, los tiempos que vivimos nos llevan, los procesos son globales, son transnacionales. Nuestros estados están muy debilitados, esto hay que mencionar también. La democracia nuestros estados democráticos están muy debilitados. Hay mucho, o sea, acechan muchos peligros para la democracia y obviamente la mafia es uno de los peligros más importantes. Entonces hay un trabajo, creo que impostergable que hay que hacer a nivel regional. Los estados deben coordinar, deben integrarse para sobrevivir directamente. Desde su ángulo, Estado democrático. exacto, hablando de Estado democrático. Sí. Desde su ángulo, las dictaduras han dejado una huella muy
lamentable y muy perversa, porque detrás de los momentos de dictadura Stroessner, por ejemplo, los grupos mafiosos se han fortalecido. Aconteció esto también en Argentina, aconteció esto en Brasil, en Chile. Existe entonces, evidentemente, una simbiosis de los autoritarismos vinculados a la ideología, al sistema mafioso. Indudablemente. Esto yo dije más de una ocasión, sobre todo me invitaron a dar algunas conferencias sobre el crimen organizado y les decía, hay que empezar en Paraguay, ¿no es cierto? Hay que empezar desde la dictadura de Stroessner. Ese era el crimen organizado que se ha apropiado del Estado. O sea, la dictadura era un crimen organizado. Y estaba la mafia. Porque si los narcotraficantes más importantes de Paraguay eran los generales, todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Sus generales eran los mafiosos, los jefes de la mafia, ¿no? Y los narcotraficantes más poderosos. Y obviamente esa matriz quedó. Y quedó y bueno, se diversificó, etcétera, etcétera, pero en Paraguay no se puede hacer un estudio serio, un diagnóstico serio, un análisis serio de las mafias si no empieza con la dictadura de Alfredo Stroessner. Quizás sus ideas y sus propuestas han generado de alguna forma esa resistencia que hay en este momento en los grupos conservadores, en los grupos movimientos cartistas, en la iglesia, porque usted parece ser, como en algún titular bipolaridad, era el hereje que va a sentarse en en la Sí, Corte Suprema de Justicia. sí. ¿Qué lectura hace de todo esto? Que lo que ocurrió con mi caso es el reflejo del gran triunfo cultural, volviendo a la dictadura de Alfredo Stroessner. O sea, la matriz cultural de Stroessner acá no se desmontó. Eh, a ver, no es el mismo caso del Uruguay, no es el mismo caso de la Argentina. Quizás Chile sea más parecido a nosotros, pero acá la matriz cultural estronista es muy fuerte. El sistema educativo, yo fui ministro de Educación. Uh -huh. Hasta ahora en el Paraguay tenemos escuelas y colegios que llevan nombres de ex torturadores, reconocidos torturadores, violadores de los derechos humanos, ex ministros de Stroessner. Todavía sus nombres llevan instituciones educativas. Entonces, la reacción que hubo conmigo viene por ese lado, esa matriz fascista directamente, ultraconservadora, está muy presente, inclusive en los últimos tiempos se ha fortalecido con algunos sectores, se ha modernizado, bueno, ahora recurre ya a elementos propios de las tecnologías de la información y la comunicación de este siglo XXI, bots, trolls, ellos tienen mucha hegemonía en las redes sociales. Y bueno, se las agarraron conmigo directamente, porque yo debo aclarar, yo no soy de izquierda, yo soy un liberal, democrático, pero liberal en lo ético, en lo filosófico. Entonces, eso no se tolera. Eso no se tolera. Y es, repito, una prueba contundente, ya lo dije en varias ocasiones, de que la matriz cultural estonista aún sigue firme y es hegemónica en Paraguay. A ver, Paraguay no escapa a la lógica que se aplica, que en este sentido, la lógica de la mafia, el crimen organizado, que impera en Brasil, en Colombia, en México. Entonces, obviamente por eso es que decía que hay que encarar esto con una visión transnacional, porque Paraguay solo, país pequeño, con un peso geopolítico no tan importante como Brasil, como México, como Argentina, no puede hacer mucho si este es un fenómeno transnacional. Justamente uno de nuestros investigadores de la universidad estuvo viviendo 6 meses en una de las favelas del Brasil y pudimos establecer las conexiones. O sea, pensar que solamente con políticas nacionales, sobre todo en un país pequeño como Paraguay, se va a combatir esto es un error. Entonces, veo con muchísima preocupación y eso me ratifica en la idea de que hay que integrar los estados democráticos y las políticas de combate a la mafia y al crimen organizado. La mafia italiana tiene una concepción clara de lo que realmente ha hecho en Italia.
Yo seguí mucho, le debo confesar por los medios, nunca tuve una lectura científica del tema de la mafia en Italia. Recuerdo el caso de un juez, creo que es Falcone, que Giovanni Falcone. lo asesinaron. Exactamente. Me conmovió. O sea, el asesinato de Falcone para mí fue una especie me parece, uno dice, bueno, estoy naciendo en un mundo, emerjo en un mundo que yo no conocía. Me espantó. Y bueno, después hice algunas, o sea, trato de seguir las informaciones sobre la mafia italiana, vi la crisis política, Manipulite, algo así se llamaba. Manipulita. Sí, Sí. una feroz crisis política en Italia. Entonces, ¿a qué me llevó eso? A comprender que el poder de la mafia italiana era un poder extraordinario que inficionó absolutamente a las instituciones italianas. Y hasta ahí, eso es lo que sé. Entonces, a mí no me sorprende de repente que ocurra lo mismo en nuestros países. Y ya ocurrió acá, ¿por qué no va a ocurrir? Porque es la misma lógica. Y no hay que olvidar que Pablo Escobar tenía como elemento emblemático referencial nada menos que a Totorrina, líderes de la Cosa Nostra, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. A ver, eh, Pablo Escobar, hay una foto eh, famosa que, que vimos en Paraguay y él aparentemente estuvo aquí en la zona de Pedro Juan Caballero con señores de la zona. Así que por eso le decía que Paraguay no escapa a esa situación. Es un problema regional. Y grupos subterráneos, servicios de inteligencia también involucrados, Oh, grupos de las logias masónicas involucradas. Es un tema que habla de un sistema integral. por eso, a mí, en estos días edité mi último ensayo, Garantismo y Democracia, y dedico una partecita a la corrupción. Y justamente dije que acá, sobre todo los medios hegemónicos de comunicación, nos dan a entender y construyeron el sentido común de esta manera, que la corrupción y el crimen organizado afecta solamente a lo público, solamente a los políticos y solamente después los jueces y fiscales. Y yo le digo, la corrupción siempre tiene una cara pública y una cara privada. Entonces, obviamente aparecen grupos subterráneos, otros no tan subterráneos, involucrados con la mafia, con el crimen organizado, hasta iglesias, universidades. En Paraguay hay en la zona de Pedro Juan universidades que fueron compradas por la mafia directamente. Y se sabe que es así. Inclusive creo que en estos días estaban por intervenir una de las universidades que fueron compradas por la mafia. Así es que es un problema transversal y que afecta a todos los niveles de la sociedad. El sistema financiero es muy hipócrita. Es medio fuerte, pero es muy hipócrita. Yo soy político. No, era político. Cuando yo voy a pedir un préstamo, me preguntan de todo, porque dice soy políticamente expuesto. Así sea $10.000. Hacen una radiografía. A mí personalmente, a mi esposa, a mis hermanas, a mis cuñados, porque es un peligro. O sea, políticamente expuesto. Va un conocido narcotraficante a pedir préstamo y le dan a sola firma millones y millones. Entonces el sistema financiero es muy hipócrita. Por supuesto que el sistema financiero también está involucrado y alimenta al crimen organizado, alimenta el lavado de activos. Eso en el Paraguay, sin hablar del sistema financiero mundial. Hace poco sale el tema de Panama Papers ¿Sí? con Cartes, que es una figura un poco que ha sido tapete público y tapete de los medios. Estamos entonces en un panorama donde el cartismo está seriamente involucrado y ahí quizás está la respuesta de que por qué el cartismo para ustedes, usted para ellos no es persona grata. Puede ser, pero ellos fueron muy expresos, o sea, muy claros en el Parlamento. Dijeron que no comparten mi ideología porque consideran que
Esto no tiene nada que ver con la mafia, ¿no? Con el crimen organizado, que yo apoyo el llamado matrimonio igualitario, que estoy en contra de la propiedad privada, que no es cierto. Pero probablemente sea el otro factor, no, no sé, pero no. Tengo que construir mi discurso en base a lo que ellos expresaron. Pero, repito, nos faltó abordar esto y hablamos al final. El sistema financiero es el gran responsable de todo esto, aquí en Paraguay a nivel mundial. Repito, ¿cómo porque uno es parlamentario, uno hace política? No, políticamente expuesto, venga aquí, todo, vamos a radiografiar. Va el narco, el jefe narco de la zona, y le dan a sola firma cualquier cantidad de dinero, o reciben, ¿cómo se llaman? Depósitos. Entonces, es un gran, ¿cómo se llama? Combustible. El crimen organizado, lo producido por el crimen organizado es un combustible fundamental para el sistema financiero. Para terminar, ministro, ¿qué mensaje da a los jóvenes que luchan contra la mafia a su forma juvenil, a través del arte, a través de otro tipo de expresiones, pero que evidentemente en el tejido juvenil de nuestras sociedades hay una preocupación frente al crimen organizado? Implica capaz educar a la legalidad en las universidades, en las escuelas, en los liceos, es decir, ¿qué lectura, qué puede transmitir un flamante ministro de la Corte Suprema con todo este programa que usted ha detallado a los jóvenes italianos y a los jóvenes sudamericanos y paraguayos? Yo tengo hijos chicos todavía, o sea, tienen 7 años. Digo tienen porque son mellizos. Pero tengo sobrinos grandes y siempre mi consejo es sí, muy sencillo. Les digo, miren cómo terminaron todos los jefes mafiosos. Miren cómo terminan todos los que están involucrados en las mafias. Siempre terminan mal, siempre terminan de la peor manera. Y bueno, acá en América Latina, el ejemplo de Pablo Escobar, de este que está ahora en el estado de Chapo Guzmán, o sea, hombres que llegaron a ser muy poderosos y terminaron muy mal, destruidos ellos, destruidas sus familias, destruidos sus imperios, con un pendal de muertos atrás, un reguero de sangre impresionante. Entonces creo que es un modelo terrorífico que no hay que copiar. Entonces le digo, miren cómo terminaron, siempre terminan mal. Lo mejor es el esfuerzo, el estudio y comprender que la vida es el valor más importante, la vida tuya, de tus seres queridos, cuidar la vida en todas sus dimensiones, tener calidad de vida para uno mismo y para la familia y no arriesgarse a terminar tan mal, de manera tan terrorífica, uno mismo y su familia. Eso, por lo menos con mis sobrinos me va bien, pues yo estoy en una zona donde hay bastante tráfico hay mucho contrabando, porque es frontera, y también tráfico de drogas, y bueno, parece que comprendieron y no están involucrados, gracias a Dios, a la vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que puedo decir.